Sí, con la venia de su señoría, para emitir informe en el sentido de volver a manifestar y reiterar que no se da la conducta típica del delito. Lo siento mucho por tener que insistir, pero evidentemente no. Y solo por una explicación que tenemos que ir a una lectura gramatical, pero también integrativa del precepto penal que se pretende aplicar aquí, que es el artículo 226 del Código Penal, que penaliza el abandono de familia, no el absentismo. Y creo que también conviene recordar que una cosa es el abandono y otra cosa es el absentismo. Esa interpretación integrativa que hay que hacer del precepto penal se basa también en preceptos constitucionales que entran en colisión con esta persecución del absentismo. Para empezar, el artículo 24 de la Constitución española, que establece unas garantías procesales y sustantivas y que ahí reconocen los derechos de los niños, de la Convención de Derechos del Niño, que vienen reflejados en la observación general número 12 y 14 de la Convención. La observación general número 12, que establece la obligatoriedad de que todos los Estados partes tomen en consideración las opiniones de los menores en todas aquellas decisiones que los afecten, tanto si es imponer la mascarilla, como si es matricularse a distancia, como si es elegir una educación alternativa, como lo que sea. Obligatoria y preceptivamente, la Convención de Derechos del Niño, a la que nos sujetamos nosotros por haberla firmado, obliga a escuchar a los menores en sus necesidades. Parece hasta cierto punto aberrante para este letrado que ni siquiera nadie conozca a las menores, salvo los profesores que directamente las atendieron. Nadie se ha preocupado por ellas, nadie ha hablado con ellas y nadie ha hecho una evaluación. La observación general número 14 de la Convención de los Derechos del Niño establece el principio del interés superior del menor. Y el principio del interés superior del menor, por mucho que sorprenda, hay que recordar que el interés superior del menor es personalizado, es único, es evaluable individualmente. El interés superior del menor, dice la Convención, que no es un principio general que podamos aplicar de manera universal a todos los menores, la escolarización presencial, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. La Convención establece bien claro en las observaciones generales número 14 que el interés superior del menor es individual, es un principio interpretativo de normas, es un principio procesal y es un principio de derecho sustantivo, que se han omitido todos ellos en este procedimiento, especialmente en esta última fase de acoso a la familia, que es el proceso penal. No se les ha escuchado, no se ha evaluado individualmente el interés superior del menor. A nadie le importa si las niñas están aprovechando más la educación ahora o antes. A nadie, absolutamente a nadie. Por lo tanto, en cuanto al artículo 24 de la Constitución, entiendo esta parte que se ha violado el derecho de las menores a un proceso justo con todas las garantías. También tenemos el artículo 25 de la Constitución, que habla de las penas. Las penas que tienen que estar orientadas a la rehabilitación y a la reinserción. Estamos haciendo una interpretación del precepto penal del abandono del menor con unos castigos a los padres que tienen un efecto lesivo para los menores, criminógeno para los menores, y que si el artículo 226 del Código Penal lo que pretende es proteger al menor, pues evidentemente que esto no son las formas. Proteger al menor castigando a los padres no parece razonable. Así se ha manifestado en varias ocasiones el Tribunal Supremo, por ejemplo en la sentencia de casación 1731 del año 2000, en el que establece que no se puede aplicar la ley así, entre otras cosas también, porque todos conocemos que hay unos principios del derecho penal de mínima intervención y última ratio. Hay unos servicios sociales que tienen que establecer una serie de situaciones, si hay riesgo, si hay desamparo, si hay medidas alternativas, si hay algunas opciones, cosa que tampoco se ha hecho. En este caso simplemente se pretendía perseguir a la familia. En cuanto al artículo 27 de la Constitución, que también entra en colisión con este procedimiento que estamos ahora observando, el artículo 27 de la Constitución, punto 4, establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Y este letrado no se cansará de reenviar a todos ustedes a la sinopsis del Congreso de los Diputados, donde explica cuál era la voluntad del constituyente. Y cuando el constituyente establece la palabra obligatoria, no establece un derecho como una obligación del menor, ni mucho menos como una obligación de los padres. Lo que está haciendo el constituyente aquí es recordarnos a todos que es el Estado el que tiene la obligación de poner los medios, no el niño y no los padres. ¿Y qué obligación de medios tiene el Estado? Pues que cumpla con el artículo 27.1 de la Constitución, que dice que todos los niños tienen derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza. El que la Administración no haya puesto los medios o que el Estado no haya puesto los medios para garantizar la libertad de enseñanza no significa que podamos criminalizar a los padres y no significa que podamos imponer a los niños una obligación de escolarización presencial que no existe hoy por hoy. Por otra parte también, y vamos terminando, el artículo 39, el derecho de la familia, la protección de la familia. Se ha tomado el camino del medio de castigar a los padres, de criminalizar a los padres por una conducta que no es típica gramatical e integrativamente con el artículo 226 del Código Penal.
el artículo 39 habla de la protección de la familia y del ejercicio de la patria potestad. Y aquí parece que no se tiene en cuenta cuáles son los criterios de los padres, que son los que conocen realmente a las niñas. Los profesores no sabían que las niñas sufrían, los profesores no sabían de las dificultades de las niñas, los profesores no sabían qué alternativas podían tener las niñas, pero los padres sí. Y en este caso, no solo no se escucha a las niñas, sino que tampoco se escucha a sus tutores, que son los padres, y que son quienes mejor conocen a las niñas, sus necesidades y sus expectativas de futuro. Por lo tanto, entendemos que este procedimiento choca frontalmente con la Constitución, con estos artículos constitucionales que hemos hablado. También choca con los principios del derecho penal de última ratio y mínima intervención. Existen unos servicios sociales, existen unos sistemas de supervisión, también lo dice el Tribunal Supremo. No es procedente abrir una vía penal cuando existen otras alternativas, cuando se pueden hacer unos protocolos de riesgo de desamparo, de medidas alternativas de apoyo. Tampoco se ha tenido en cuenta. Tampoco se tiene en cuenta, por cierto, el derecho de los menores a una educación personalizada, a obtener esos medios. No es cierto, como se ha dicho aquí en instrucción, que la escolarización a distancia esté prohibida en España. Se dijo en instrucción. Ahora se ha modificado ese testimonio y parece ser que sí que hay algunos motivos en los que se puede hacer una enseñanza a distancia. Se nos ha dicho aquí y se nos ha insistido que son unos motivos tasados. Este letrado puede retar a cualquiera de ustedes que me digan cuáles son los motivos tasados y en qué norma están, porque no existe esa norma. No hay unos motivos tasados, es una norma caprichosa. De alguna manera el Estado ha provisto unos medios de enseñanza a distancia, pero luego es caprichoso a la hora de conceder estos medios a los alumnos que lo necesitan. ¿Por qué? No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que cuando los padres buscan una alternativa, no solo no se les ofrece la alternativa pública que existe, sino que encima se les criminaliza. No entiendo, realmente, de verdad, me cuesta trabajo entender esta situación. Para terminar, ahora sí que termino, no ha habido una conducta típica. En ningún caso. Aquí no se puede hablar simplemente de que aquí hay una cuestión de actividad. No. El hecho objetivo no se ha dado. No hay un abandono del menor. Hemos acreditado y se ha acreditado durante la instrucción y en esta vista que las niñas no están abandonadas, que tienen cubiertas todas sus necesidades, que los padres se desviven por ellas, que gastan sus recursos económicos en que no les falte de nada y que aprovechen la educación para quedarse en España, en Europa o para volverse a marchar a Estados Unidos, que son donde pertenecen. Por lo tanto, no existe el elemento objetivo del tipo penal del 226 del Código Penal. Tampoco se da el elemento subjetivo. No hay ninguna intención en los padres en perjudicar. No estamos hablando de que los padres quieran destinar a estas niñas a la mendicidad ni a ninguna otra cuestión. Simplemente están buscando proveer de los mejores medios para su futuro y lo están cumpliendo con dignidad. Por lo tanto, no existe ninguna actividad de desamparo y el hecho de que se pretenda evitar la victimización de las niñas no reconociéndolas o no hablando con ellas o no escuchándolas es ya en sí mismo un hecho que para este letrado denota la nulidad de estas actuaciones y que además viola los derechos fundamentales de estas niñas. El tema de la mascarilla, para terminar ya sí que termino con esto, el tema de la mascarilla también es un hecho nuclear. Volvemos a insistir. Observaciones generales 12 y 14 de la Convención de Derechos del Niño, a las que no podemos ser ajenos. No somos una república bananera. Tenemos la obligación de tener en consideración esos principios rectores. Es una convención internacional, no es un capricho. Todas las medidas que afectan a los menores deben estar configuradas en base al interés superior del menor y a las preferencias de los menores. Tienen que ser consultados, tienen que ser escuchados. No conozco ningún caso en España de ningún colegio que a la hora de imponer el uso de mascarillas obligatorias, lavado de manos, etcétera, 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 haya contado con la opinión de los menores. Ni un solo caso de ninguna escuela que haya contado con la opinión de los menores. Independientemente de que sean medidas de salud pública, independientemente de que queramos salvar el planeta, no se ha escuchado a los menores en ningún caso. Por otra parte, se les pide un certificado médico oficial público. No hay ninguna ley que lo exija. Y yo también vuelvo a insistir, no hay ni una sola ley que diga que los niños que tengan dificultad respiratoria con la mascarilla tengan que aportar en ningún lugar un certificado médico oficial de un médico público. Ni una sola. La dificultad respiratoria es un elemento subjetivo de la enfermedad y no se puede acreditar con certificados médicos, que es lo que se pide un imposible a los padres y a las niñas. Para terminar, se les pide un imposible a estos padres y lo que hay es una situación de mal funcionamiento de la administración. Una administración desconsiderada, ajena a las niñas, ajena a los problemas, que no tiene tiempo o no quiere perder tiempo escuchando a las niñas, escuchando a los padres, ofreciendo alternativas o desvelándoles la verdad de que existe un sistema público de enseñanza a distancia que está a disposición de todos los niños de España. Con esto concluyo
Entendemos que debe procederse a una resolución absolutoria de los padres, de mis representados, con todos los pronunciamientos a su favor, por no concurrir ningún elemento ni típico, objetivo ni subjetivo de la comisión del delito del que se les acusa. Gracias.